se utiliza para dar a conocer dos cosas. La primera es la creación divina, el ser creador, y la segunda es el formador de todo. La Biblia dice que anterior a que se viese todo lo hecho, anterior a que Dios pusiese su mano, había un desorden por completo. Él aparece como alfarero para dar forma a lo que está deformado. ¿Cuántos dicen amén? Él aparece como el alfarero que ordena. Aparece para imaginar algo y de acuerdo a lo que él se imaginó, lo formó. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. El alfarero tiene características y una de ellas es que tiene creatividad. ¿Cuántos alaban a Dios? El primer ser creativo es Dios. Porque todo lo que Él hizo, dice la Escritura, así fue hecho. Todo lo que Él se imaginó, lo creó. Por la palabra que salió de su boca, dice que fueron hechos los cielos y la tierra. Y todo lo que en Él existe. Dice la Escritura que cuando Dios crea, primero lo que hace es crear el lugar donde va a posicionar al barro, el cual es el hombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Pone primero en orden, en 6 días ordena, en 5 días comienza a ordenar y en el 6º día crea al que iba a ser el representante. Y lo que me llama la atención de esto es que lo último que hace Dios es crear al hombre. ¿Por qué? Porque el motivo era que el hombre debía de estar en un lugar que estuviera estable. Quería que el alfarero era tan experto en organizar, aleluya, es experto en formar y diseñar algo que no tiene, aleluya, forma, y lo forma. La Biblia dice que cuando crea al hombre, entra en el barro, porque el barro es uno de los elementos más pequeños o más bajos. Aquellas personas que quieran ir a un lugar a buscar el barro tienen que irse a los lugares más recónditos. Tendrán que estar en un lugar que nadie quiere visitar, porque cuando alguien pisa el barro, está pisando un elemento que no tiene valor. ¿Cuántos alaban a Dios? Está pisando un elemento que lo que puede verse es como bajo, pero Dios toma de ese polvo, y la Biblia dice que del polvo forma a una criatura que iba a ser su representante. El texto dice que cuando Dios pone su mano en el polvo, lo que hace es tomar de lo más bajo, del elemento más pequeño de la tierra. ¿Por qué será que no tomó al oro? ¿Por qué será que no se enfoca en tomar, aleluya, la plata, los elementos preciosos, y va al polvo y toma del polvo y se imagina a alguien que iba a ser su representante? Es que lo que importa no es la condición que tenga la persona, no lo que importa no es la condición que tenga el elemento, es quien puso su mano. ¿Cuántos levantan la mano y adoran a Dios? El problema es que cuando el hombre está en las manos incorrectas, él puede verse pequeño, pero en las manos de Dios los pequeños pueden ser grandes. ¿Cuántos levantan su mano y adoran a Dios? Aquello que no tiene valor tomará valor, aquello que está deformado tomará forma, aquello que está caído podrá tener restauración. La Biblia dice que toma del polvo y lo que hace es imaginarse a una persona que iba a tener voluntad, a una persona que iba a tener el sentimiento, que iba a tener emociones, a un ser que iba a tener, aleluya, aleluya, bendito sea Dios, intelecto, que iba a tener razonamiento, que iba a ser alguien que iba a caminar, iba a ser alguien que iba a tomar decisiones. El hombre, a su nombre es la gloria. El hombre, al ser imagen y semejanza de Dios, ese barro que se ve como poco, a ese barro que se ve como pequeño, el Dios del cielo puso su mano sobre alguien que está aquí, y aquella persona que no tenía valor ahora puede valer un precio incalculable. Una persona que estaba derribada ahora podrá tener una restauración. Una persona que no se sentía con capacidad, él capacita y hace sabio al sencillo. Aquella persona que se ve que no tiene aleluya forma, yo te vengo a presentar un alfarero. Yo vengo a presentar un alfarero que no importa que te encuentres en el polvo, no importa la condición que puede estar el hombre, lo que importa es en qué mano está. Y quiero basarme en la introducción del mensaje y la ilustración del texto que habla Jeremías. Está hablando del pueblo de Israel, lo lleva a la casa del alfarero para hablar una figura y darle un mensaje. El mensaje era
era que el barro era el pueblo y el mensaje era que el alfarero era él. En su soberanía Dios eligió de todas las naciones al pueblo de Israel. En su soberanía habían pueblos con mayores capacidades, habían pueblos con mayores inteligencia, habían pueblos que tenían recursos mayores, habían pueblos que podían estar ubicados en lugares mejores. Pero ¿por qué será que pone su vista en un pueblo pequeño? ¿Por qué será que pone su vista en un pueblo que no tiene muchos recursos? Aleluya, que estaba siendo esclavo en una tierra. Y lo que hace Dios a través de este mensaje era decirle al pueblo de Israel: acuérdate cuando era un barro que no tenía una forma y tú estabas en Egipto machacando, aleluya, ladrillo. Acuérdate del principio, y lo está llevando el comienzo, que comienza Dios a organizar al pueblo, lo saca de la esclavitud, le da mandamiento, lo pone delante de muchos y lo exhibe, le da un templo, le da un rey, le da un sacerdote, lo comienza a habilitar al pueblo. Ya se ve como una vasija, el pueblo ya se está viendo con capacidad de gobernarse, el pueblo se estaba olvidando que estaban en las manos del alfarero. La Biblia dice que cuando el alfarero ya la estaba a punto de terminar, dice que se echó a perder en la mano. El pueblo le estaba dando un mensaje que ellos iban a perder la figura, iban a perder el reino, iban a perder el tabernáculo, el templo, se iba a perder el rey, iba a haber una decadencia. Y el mensaje era, porque era profético, en tiempos después aparece el pueblo de Babilonia destruyendo el templo, aparecen llevándose cautivo al rey, aparecen destruyendo toda la imagen, llevan cautivo los utensilios. El mensaje de la vasija del alfarero era para dar a conocer que el alfarero nunca va a perder el control de la vida de alguien que esté en este lugar. El pueblo se veía que estaba derribado, el pueblo se veía que no había futuro para ellos, pero cuando le da el mensaje: no puedo hacer yo como aquel alfarero. Y el mensaje era porque el pueblo se había visto que iba a perder todo. Y cuando se ve la figura del libro de Daniel, se ve que todo está perdido, pero aparece la profecía, la cual decía de que aquel barro, a pesar de que se había caído y a pesar de que había perdido la figura, todavía seguía estando en las manos del alfarero. Y aquel alfarero no iba a desatender esa vasija, ese alfarero no iba a descuidar esa vasija. Y a pesar de que se viera en barro, a pesar de que había perdido la figura, el alfarero la tenía teniendo con valor. ¿Por qué el texto dice que no tomó otro barro, sino que sigue teniendo el mismo? A pesar de que se deshizo la vasija en las manos del alfarero, no dice el texto que se va a buscar otro barro. Toma el mismo barro para restaurar, porque hay algo en Dios que es experto restaurando. ¿Cuántos alaban a Dios? El experto levantando la batalla, el experto restaurando una familia, el experto restaurando un matrimonio, el experto restaurando una casa que se ve como aquel alfarero que se había decaído, aquel que yo no sé qué te pasó, yo no sé qué fue lo que perdiste y en qué condición te encuentras hoy, pero si estás en las manos del alfarero y si te vienes a poner en las manos del alfarero, el alfarero seguirá dedicando tiempo para restaurar. El alfarero va a seguir dedicando, alabado sea Dios, buscando la forma de que se vuelva a tener forma esa vasija. Y el alfarero forma 7 tipos de vasijas. Quiero ir rápido porque la primera vasija que forma es la vasija de honra. La vasija de honra para el tiempo antiguo era una vasija que se ponía en los visitantes que llegaban a los hogares. Llegaban visitantes en cada casa, y cuando llegaban los visitantes a las casas, veían que en la casa del lugar donde llegaban, ellos llegaban sedientos, ellos llegaban con desesperación porque alguien les sirviera agua. Y la vasija de honra era expuesto para ser de bendición para aquellos que llegaban, aleluya, a los hogares. ¿Cuántos alaban a Dios? La vasija de honra son personas que están dentro del camino, que tienen siempre una palabra de vida en su boca. ¿Cuántos levantan la mano y adoran a Dios? La vasija de honra son aquellas vasijas que están siempre de rodillas. La vasija de honra son las vasijas que aunque se sientan, aleluya, cansados, ellos seguirán dándole lo que tienen. ¿Cuántos alaban a Dios? Aunque se sientan sin fuerza, van a sacar donde no hay
tener fuerza y van a darle un consejo, van a darle una palabra de restauración a alguien, van a darle una palabra que lo dé vida, porque las vasijas de honra tienen el elemento necesario, y es que las vasijas tenían 4 tipos de cosas. La vasija es un instrumento. Dile al que está a tu lado: yo soy instrumento de Dios. Soy instrumento de Dios. Tenían aceite, tenían agua, le echaban vino y le echaban también harina. 4 cosas que simbolizan al Espíritu de Dios. Las personas que son vasijas van a tener a Dios adentro de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Van a tener a Dios dentro de ellos. La primer tipo de vasija es la vasija de honra. Son personas puestas dentro de la iglesia para siempre caminar, y aunque se sientan sin fuerza, van a caminar con todo y lo que sientan. Van a caminar a la iglesia con cansancio, sin cansancio, con hambre o sin hambre. ¿Cuántos van a levantar la mano y adoran a Dios? Con desesperación o sin desesperación, van a siempre levantar su adoración, porque su servicio no depende de lo que tienen en su mano, depende de aquel que está dentro de ellos. Y hay algo que te empuja a la bajada arriba y te dice: tú no te puedes quedar aquí. Hay alguien que está esperando tu palabra, hay alguien que está esperando que ores por ellos, hay alguien que está esperando que le des, aleluya, de lo que tienes. Las vasijas de honra no pueden quedarse sentadas. Digo que está a tu lado, te veo muy cómodo. Gloria a Jesús. Y a su nombre. Segundo tipo de vasija. La segundo tipo de vasija es la vasija de deshonra. Y esta quise salir la alabanza, porque las vasijas de deshonra son personas que lo que tienen dentro son los que dan. Todo lo que uno puede dar es lo que uno tiene, y nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cuántos alaban a Dios? Las vasijas de deshonra en este tiempo son los desperdicios, donde se echan los basureros. Las vasijas al perder la figura, al no dejarse formar en las manos del alfarero, toman una figura equivocada, se llenan de piedras, y cuando se meten al fuego se doblan, se revientan, y son personas que estarán dentro de la iglesia siempre con una palabra negativa. Yo no sé si va a adorar ahora. Siempre tendrán una palabra negativa. No se mueve, yo no sé si va a adorar. Siempre van a tener rencillas unos con otros, van a tener enemistades unos con otros, va a haber pleito dentro de la iglesia, va a haber, aleluya, todo lo menos que amor. Pero aquí están las vasijas de honra. Levanta la mano y adora a Dios. Las vasijas de honra no están aquí. Las vasijas de deshonra son vasijas que nunca van a producir nada. Todo odio, todo rencor, todo resentimiento estará entrando en ellas. La tercera es la vasija de misericordia. La vasija de misericordia se ponía delante de entrada de las ciudades, ya que habían caminantes que caminaban kilómetros de distancia. Y al caminar kilómetros de distancia, ellos decían: vamos a llegar a la ciudad. Y en la ciudad hay una vasija, la cual se utilizaba en tiempo, de lejos tiempos. Y son vasijas que están dentro de la iglesia, que de repente toman una palabra y usted dice: esta persona nunca pensé que me iba a dar este sueño, nunca pensé que me iba a dar este mensaje. Son personas que están dentro de la iglesia, que se ven en silencio, pero de repente tienen algo que pueden dar. ¿Cuántos alaban a Dios? Quiero pararme en la cuarta vasija, porque la cuarta vasija es la vasija quebrada. Y todo aquel que esté en este lugar pudo haberse encontrado en un tiempo quebrado, porque la vasija quebrada es la vasija la cual, al estar tanto tiempo dando de lo que tiene, al estar tanto tiempo funcionando, al estar tanto tiempo dando agua, al estar tanto tiempo en la posición, llega un tiempo de que hay fisuras en el molde que tiene, pierde el asta y pierde el pico. Ya no hay conexión. El asta es el lugar donde se toma el instrumento y se echa agua, y el pico es donde se funciona, porque sin pico no se puede dar agua. ¿Cuántos alaban a Dios?
Y esto es una comparación. Personas que están dentro del camino, que fueron instrumentos de Dios. Tú hiciste algo en la iglesia, tú ayudaste a alguien, tú estabas funcionando en una área, pero los golpes que han venido a tu vida te han hecho heridas. Y has perdido muchas veces la conexión, ya no tienes el amor como lo tenía antes. Se ha perdido la pasión, has perdido la intimidad y te encuentras queriendo funcionar sin asta. Y te encuentras queriendo funcionar sin pico. Hay dones que están enterrados dentro de la iglesia. Hay ministerios que están estancados dentro de la iglesia. Hay hombres y mujeres de Dios que pueden funcionar. Y personas que están aquí, venga diciendo: yo no merezco su perdón. Es que tú eres un instrumento en las manos del alfarero. Eva la candalaya. Tú eres alguien especial en las manos del alfarero. Pregúntese en la Biblia cuántos hombres no fracasaron en el camino. Pregúntese en la escritura cuántos hombres adoradores con arpas como David. Adoradores, había profetas que profetizaban. Hombres y mujeres de Dios que eran reyes. Hombres y mujeres que estaban en un altar, pero perdieron, aleluya, la forma y se quebraron. Y el apóstol Pablo da una figura de esto y dice: derribados pero no destruidos. Me encuentro apedreado, me encuentro perseguido. En ocasiones he querido soltar lo que me dio Dios, pero hay algo en Dios que aunque te sientas quebrado, aunque te sientas sin fuerza, Él es experto multiplicando la fuerza a los que no tienen ninguna. Él es experto levantando las manos de aquellos que no pudieron haber caído. La Biblia dice hablar de esta vasija quebrada. Es hablar la figura de hombres y mujeres de Dios. Que en la escritura aparece un salmista llamado David, que cuando estaba en su tiempo, la Biblia dice que los hombres temblaban cuando lo veían. Había una figura tan grande al momento de David y de la guerra, porque sabían que estaba ungido, sabían que sabía tocar bien el arpa, era un hombre valoroso, era experto en guerra, era hermoso. La Biblia dice, y tenía unas características tan impresionantes, pero la séptima es la que me llamó la atención, porque la séptima es la que dice que Jehová estaba con él. Todos los recursos que tenía David no servían si no estaba la séptima, que Jehová estaba con él. Y en el momento que se sintió quebrado, y hubo un momento que David no tenía la carácter para presentarse con honor a Dios y decirle: aquí está tu ungido, aquí está el hombre que mató a Goliat, aquí está el hombre que es el próximo rey. Cuando él vio el reinado, llegó un dado tiempo que la función perdió la pasión. La Biblia dice que cuando él perdió la comunión con Dios, el tiempo de guerra se fue y quedó en el palacio. Y hay algo muchas veces los instrumentos y las mujeres y los hombres de Dios, es que en momentos de guerra están en distracciones. ¿Cuántos alaban a Dios? En momentos de guerra están en descuido. Levanta la mano si quieren que siga profetizando. En momentos de tener una espada en la mano y estar funcionando en el llamado, en el liderazgo que te ha dado Dios, muchas veces estamos cómodos sentados y estamos viendo que las almas quieren palabra de Dios, y estamos muchas veces que está a tu lado. Yo creo que es contigo que te está hablando Dios hoy. Ay, y a su nombre, porque cuando se vio quebrado, la única forma que se restauraba la vasija quebrada era la siguiente. La vasija quebrada la llevaban con una ofrenda delante del altar. Aquella vasija se llenaba de polvo en una esquina. Los antiguos, al no tener el asta, al estar desfigurada y al no tener pico, la escondían y decían: esta vasija no va a funcionar, ya no tiene utilidad, se perdió lo que tenía, perdió su valor. Y aquella vasija olvidada, lo que hacían era traerla nuevamente al altar, y lo que hacían era presentarla a Dios. Y cuando la presentaban a Dios, esa vasija era tomada nuevamente del lugar donde estaba y se la llevaban al alfarero. Y es la figura
de un Sansón que se despegó, que perdió sus ojos, perdió el público que lo alababa. Ya no estaba el hombre que derribaba hombres gigantes. Ya no está el hombre que con una quijada mató a mí. Ya no está la figura del pueblo de Israel. Lo que se ve es un hombre como juguete, lo tomaron los enemigos y lo pusieron a dar vueltas como un muñeco. Y al estar en esa condición, esa era la vasija quebrada. Estaba olvidado, no había quien le ayudara. Pero hay algo en Dios que lo volvió a restaurar. Y es la quinto tipo de vasija. La vasija restaurada es la vasija la cual había tenido la pérdida de verse como quebrada, olvidada, había perdido su funcionalidad, ya no estaba en la posición que debía de estar, ya no estaba en el lugar de bendición para otro, estaba apartada. Pero cuando la volvían a tomar y la llevaban al altar, en la figura que aparece en el libro de Salmo 51, cuando dice la escritura que David volvió al altar de Dios y dijo: contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, yo no merezco ser el rey, pero hay algo que no quiero, que no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Está presentando algo, está presentando a alguien quebrantado y con un corazón sencillo y sincero delante de Dios. Y el salmista dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo puede despreciar. Y si hay alguien que ha perdido su posición, si hay alguien que ha perdido la figura, hay alguien que puede encontrarse como esa vasija quebrada, hay un alfarero que es experto en darle forma nuevamente a lo que se perdió. Porque cuando la vuelve a tomar el alfarero, no le dice: esta vasija, ¿qué le pasó? No pregunta tus errores, no pregunta los fracasos, lo que puede, la depresión que estás luchando, lo que estás pasando en tu casa. Lo que quiere es que tú vuelvas al altar a presentarte delante de Él, para que cuando Él te tome y te vean, no vean la vasija quebrada, vean una vasija con experiencia. Porque cuando la volvían a poner en la posición y los visitantes llegaban a la casa, veían la vasija y decía: esta vasija es una vasija restaurada. La figura que se había perdido el alfarero la volvía a retomar, pero no solo la volvía a tomar forma, sino que ahora tenía experiencias para dar palabra a alguien que se cayó. ¿Cuántos alaban a Dios? Para darle consejo a alguien que estuvo en la misma condición que tú. Y cuando David aparece en los salmos escribiéndolo, es alguien con experiencias, está hablando con un Dios de restauración, y él comienza a describir a ese Dios en todos los salmos. Él comienza a hablar de alguien del cual no lo continuó en su condición, sino lo que hizo fue restaurarlo. Y es la figura de muchos de los que estamos en este lugar. Gloria a Dios, En el momento aleluya. que sentiste quebrado, tú perdiste la figura, pero no te dejó levanta la mano. No te dejó Dios ahí. Dios, No te aleluya. dejó Dios ahí. Caerán juntos 7 veces, pero 7 veces lo levantará Jehová. La Biblia habla de muchos hombres que pudieron encontrarse en el polvo. Aún estando en ese polvo, llegó la mano de Dios a visitarlo para decirle: todavía eres mi instrumento, su nombre. Todavía yo quiero utilizar tu boca. Profeta, todavía tienes palabra de Dios. Profeta, todavía puedes levantarte. Hombre y mujer de Dios, es momento de volver al altar. Es momento de volver a restaurarse lo que se había perdido. Y está hablando Dios con alguien que esté en este lugar, para que se vuelva a visión. Cualquiera juzgaría a alguien, cualquiera condenaría a alguien cuando se lo ve en una condición. Pero pregúntele su historia. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Pregunta la historia, porque la historia habla de qué instrumento es en las manos de Dios. ¿Qué valor tiene tu vida? ¿Qué valor tan grande tiene tu vida? Que a través de tu vida puede Dios restaurar a muchos.
Cualquiera pudiera ver a muchos hombres de la Biblia como alguien que nunca mereciera misericordia. Pero se pregunta por qué todavía siguieron marcando la historia de la palabra. Es porque Dios no solamente no esconde los errores, pero tampoco esconde las victorias. Porque cualquiera pudiera decir la excelencia victoria que tuvo David, pero nadie quiere ver el adulterio que cometió. Cualquiera pudiera ver las victorias que tuvieron muchos, pero nadie quiere ver a un Pedro que negó 3 veces a Jesús. Ninguno quiere estar cuando dudó y se hundió. Cualquiera puede estar cuando Pedro a través de él se convirtió a 3,000 y los paralíticos se levantaban. Es que Dios no solamente está en tus éxitos, también está en tus fracasos. Cuando levanta la mano y adoran a Dios, también está en tu dolor, también está en la adversidad. Él está en medio de todo y siempre como el poder con un motivo, y es restaurar y mantenerte en el lugar que Él te diseñó. La palabra dice que cuando Dios creó al hombre lo creó con 2 propósitos. Uno de ellos es labrar y la segunda es cuidar. El primer palabra, la cual significa la palabra labrar, tiene 3 significados. El primer significado es la palabra servicio. El segundo significado es la palabra adoración. Y el tercer significado es la palabra trabajo. El enfocarse en labrar solamente para trabajar no es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es darle a conocer al hombre. Además de verse creado para trabajar, hablando del término funcionar en algo, eso tiene que ver con predicar en todas las áreas. Pero también podemos hablar de la palabra servicio y palabra adoración. Es que hay alguien que ha sido llamado como un instrumento y una vasija, el cual el ser que vino a la tierra, Jesús, nunca vino para ser servido, sino que vino para servir. ¿Dónde están los servidores que están aquí? Muchas veces queremos ser instrumento de Dios, pero no queremos servir. Levanta la mano y adora a Dios. Y el segundo es adorar. El propósito de Dios es con estas vasijas. No solamente es que podamos obrar en algo, sino que no perdamos la esencia del motivo. Y es servir, adorar y obrar. Muchas veces queremos hacer muchas cosas para Dios sin tener comunión con Dios. Yo creo que me lo voy a perder ahora sí. Amén, gloria a Dios, aleluya. Tenemos que volver a los principios. Y el primer principio es que en el altar es que se restauran las vasijas. Quiero concluir con la séptima, no voy a dar la sexta. La sexta tiene que ver con la vasija de ira, pero la vasija de ira es la vasija la cual representa aquella vasija que se derrite para destrucción. Porque le voy a decir algo. Hay vasijas que han perdido su forma no porque el alfarero haya querido. Nosotros muchas veces, aún dentro de la iglesia, yo creo que voy a referirme con esto, tenemos una formación muchas veces equivocada. Muchas veces hay soberbia y orgullo, altivez, vanagloria, jactancia. Yo no sé si quiere que siga profetizando. ¡Aleluya! Muchas veces se han perdido los frutos del Espíritu y queremos ser vasijas de honra, de gloria. Queremos tener todos los tipos de vasijas exaltadas. Pero hay vasijas de ira, porque el que se exalta va a ser humillado. Aquel que se engrandece va a ser humillado. Y hay vasijas de ira que por no tomar en serio, alabado sea Dios, aquello gracia que te dio Dios, estamos perdiendo la figura. Y te puedes convertir en una vasija de ira. Mira al hermano que está, porque los amigos son vasijas, van a ser vasijas restauradas hoy. Amén, gloria a Dios. Dentro de la iglesia muchas veces no queremos funcionar como se debe funcionar. Pastor, sigo. Siga. Vasijas de ira. No sé por qué me guiñan para hablar de esto. Porque cuando hablamos de una vasija de ira, tenemos que hablar de un rey llamado Saúl. Un prospecto grandioso en su tiempo, el primer rey de Israel, con características las cuales era alto, era hermoso, tenía un porte muy grande, muy elegante. Comenzó bien, caminó. Pero en este camino nunca te olvides de los principios, porque si te olvidas de los principios, te convertirás en una vasija de ira, aún con aplausos y con alabanza. Aleluya.
con privilegio, con don y ministro, todo lo que pueda usted saber como creyente, perderás tu esencia. Ya la iglesia va a ser un pasatiempo. Ya no va a haber la misma comunión. Estarás dentro de la iglesia, pero esta vasija de ira, un Saúl con todos los privilegios que tuvo, llegó un día y se olvidó la forma en la que se le había dado y perdió su forma. Y lo que hizo fue que su misma espada lo traspasó. Judas, con el privilegio de ser el tesorero, caminar con Jesús viendo, era el que veía los milagros de cerca. Era alguien que tenía comunión con los discípulos, sabía mensajes, sabía misterios, se le había revelado mucho, pero no valoró la gracia. Y ese es el problema que Dios nos quiere evitar en este tiempo, iglesia. Que cuando la Biblia habla acerca de la vasija de ira, es una vasija que se tira fuera de lo que es en los muros, se tiraba desde arriba y se partía y se rompía. La tiraban fuera de la ciudad, de lo alto, y estar tan alta la muralla, caía y se partía. Y es lo que pasó con Judas, estando en una condición ahorcado, se rompió y se reventó, dice la Biblia. Y es lo que va a pasar con los 21 juicios que vienen a la tierra. Es lo que está, el mensaje de Dios es el primer mensaje de esperanza, hablando del evangelio. Es el portavoz de una buena noticia, de una predicación gloriosa que trae restauración, que trae perdón, que trae salvación, que trae, aleluya, protección y que trae resurrección de los muertos vivos. Pero también es un mensaje que está con 21 juicios que están a punto de descender a la tierra. Y hay vasijas de ira que en ese tiempo van a estar esperando ese juicio. Quiero terminar con la séptima vasija, porque la séptima vasija es la vasija escogida, y esa es la que yo quiero hacer. La vasija escogida es la vasija que representa a alguien que había sido diseñado para un tiempo. La vasija escogida era la mejor vasija del alfarero. El alfarero había dedicado todo el mismo tiempo que las demás vasijas, el mismo material, utilizaba los mismos instrumentos, utilizaba el mismo fuego, pero la vasija cambió o tomó forma dependiendo del fuego. Las manos eran las mismas, pero el fuego es que daba a conocer qué tipo de vasija iba a ser. Y es la representación de muchos de nosotros, que el fuego a muchos de ustedes lo que hace no es doblarlo, sino formarlo. Aleluya. A muchos lo que hace el fuego es darle brillo. A muchos lo que hace el fuego es darle forma. Porque la vasija escogida la metían con todas las vasijas igual. Todas dilataban tiempo, 2 minutos se rompía una. Otra pasaba 5 minutos y se rompía. Otra pasaba 10 minutos y se rompía. Pero la última vasija que quedaba, el alfarero la tomaba con cuidado, y al sacarla, veía una vasija que el tiempo que había dedicado no era por nada. Había visto que aquella vasija no había, en vez del fuego quemarla, lo que había hecho es quitarle las pudredumbres que tenía. Lo que había hecho el fuego era moldearla a la forma correcta. Y cuando el alfarero la sacaba, el alfarero les ponía y la pintaba de una manera diferente, y le ponía el nombre de su alfarería y decía, alfarería tal, porque se daba a reconocer la vasija. Y esa vasija, al momento de pintarla y todo el diseño que había formado, era una vasija que tenía un alto valor. Era una vasija que no solo representaba un tiempo y un momento de ser instrumento, sino era una vasija que iba a estar puesta en palacios. Era una vasija que era vendida de una manera diferente y les ponían en los lugares de prestigios. Era una vasija que era llamada escogida, porque de entre todas ella era única. ¿Cuántos alaban a Dios? Y en la comparación de creyentes dentro del camino, que las pruebas, las luchas que han venido a tu vida, los ataques que han venido, las críticas, los menosprecios
dificultades que han venido no han hecho que te vayas y hayas perdido la forma. Y lo que hace es darte más bien forma y tú sigues permaneciendo en medio del fuego. Levanta la mano y adora a Dios. En medio de la guerra tú sigues dando la misma adoración. En medio de los ataques sigues teniendo el mismo servicio. En medio de los ataques puedes tener las mismas características, porque la vacía escogida y la representación, la cual conduye el llamado del apóstol Pablo, le dice, al momento de llamar a Ananías, le dice, Saulo es un instrumento escogido. Y este instrumento escogido es la representación de que no solo pasarás aquí en la tierra, sino que también estarás en un lugar especial. Esta vasija no solo será instrumento aquí, sino cuando vean tu nombre, tú estarás con una identidad diferente. Tú tienes la identidad de una vasija escogida, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y hay vasijas escogidas que están en este lugar. Levanta tu mano y adora a Dios. Hay vasijas escogidas que están en este lugar. No importa lo que puedan pensar de ti, tú eres alguien especial en sus manos. Tú tienes un precio tan alto que el alfarero te diseñó y te formó para este tiempo, para que una familia tenga vida, para que una casa pueda tener restauración. Se necesitan vasijas escogidas. Levanta la mano, yo quiero que se ponga sobre sus pies en esta noche. Dios, aleluya. Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Señor.